Hola, bueno, hoy voy a hacer un pequeño tutorial de cómo animar páginas usando GreenSock. Entonces, GreenSock es una librería que se utiliza para poner como transiciones en elementos del DOM de HTML. Entonces, pues, solo para mostrarles ahí un pequeño ejemplo. em, eh, en una página ahí de ejemplo que usé, en la que usé GreenSock. Entonces, pues podemos ver que acá los elementos, cuando yo le doy clic al botón de mostrar o de esconder, no aparecen de repente, sino que se van con una transición y llegan con una transición. Entonces, pues evidentemente, si no tuvieran la animación, sería como solo mostrarlos y quitarlos. Pero pues claramente es mucho más bonito y más estético ponerlos con transición. Entonces, pues les voy a mostrar, digamos, mediante un ejemplo. Ya no necesito esto. eh, cómo usar, cómo usar esto. Entonces, pues, ok, es acá, es un index HTML básico. Eh, digamos, si lo cargamos aquí en Chrome, pues es solo esto. Nada, como nada muy interesante. Voy a ponerlo acá en otro como escritorio. Pero entonces pues ya empecemos a usar GreenSock para hacerlo como mucho más bonito. Entonces pues lo primero es poner en nuestro, en nuestro index HTML el CDN de GreenSock para incluirlo. Entonces ese está acá en la página, en este botón que dice Get Started y acá Getting Started. Entonces en primer lugar hay varios CDNs. Acá está el de Twinlight, y Twinlight es como el corazón de GreenSock, lo que hace que las transiciones pues pasen. Y estos son packs que le agregan funcionalidades y plugins que le agregan funcionalidades. Pero pues como yo voy a usar todos estos, pues voy a usar este CDN, el de TwinMax, que incluye todo eso y pues un montón de cosas más. Entonces, eh, y bueno, entonces pues voy a hacer un archivo main.js donde van a estar nuestras animaciones, y acá en el index le tengo que decir que está ese main.js, lo tengo que poner después del CDN para que él pues pueda usar todas las, eh, las cosas de Twinmax, y está acá bajo main.js. Okay. Entonces, bueno, entonces para empezar a usar las transiciones, pues lo primero que tenemos que hacer es especificar qué elementos del DOM queremos animar. Entonces, pues, digamos que yo quiero animar el header. Entonces, document.get element by id. Y este header tiene id, header. Eh, entonces, bueno, uno podría hacer esto usando jQuery, como por si quieren, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, bueno, entonces pues primero para animarlo, este header es pues toda la página, casi, es todo esto está en el header. Voy a decirle a TwinMax, si ustedes incluyeron Twinlight no le van a decir TwinMax sino Twinlight. Le vamos a decir to, que es el primer método que pues les voy a mostrar. Vamos a especificar qué elemento queremos animar, vamos a especificar la duración de la transición y vamos a especificar las propiedades que queremos cambiar. Entonces, digamos, si yo quiero cambiar la opacidad y que la opacidad sea 0, si le quiero cambiar el color y que el color sea amarillo, eh, y si le quiero cambiar la posición a que, pues para que vaya 100 unidades más en Y.
Entonces, bueno, yo puedo usar TwinLight porque TwinMax incluye TwinLight, entonces puedo usar cualquiera de los dos. Voy a usar TwinMax solo como para ser un poquito más consistente. Entonces acá quiero cambiar el header, hacer la transición al header durante 2 segundos. Y como estoy usando este método que es to, lo que hace el método to es que coge la propiedad original de CSS con la que se carga el index HTML y en la transición la lleva a estas propiedades. Entonces, no he guardado, entonces pues cuando refresque, esto es como se carga originalmente. Entonces lo que va a pasar es que va a pasar de esto a estas propiedades durante 2 segundos. Entonces va a empezar acá, se va a mover hacia abajo mientras desaparece y mientras cambia de color a amarillo. Entonces si guardo y vuelvo a cargar, eso es precisamente lo que pasa. El método to tiene, digamos, como una contraparte, que es from, que hace que las cosas pasen al revés que como pasaban en to. Entonces, el index se va a cargar con estas propiedades, pues ese objeto del index HTML se va a cargar con estas propiedades y va a terminar con las originales. Entonces acá va a empezar siendo transparente con un color amarillo aquí abajo y va a subir mientras se vuelve negro y mientras pues se le quita transparencia. Entonces si yo guardo, entonces eso fue lo que pasó. Empieza amarillo y sube durante 2 segundos. Entonces pues podemos durar que dure más poco tiempo, que dure solo 1 segundo. Podemos cambiar otro elemento, digamos si yo selecciono el intro, entonces le digo document.getElements by class name y ese es intro. Entonces esto es elements. Entonces aquí ya no debería cambiar no solo el header sino el intro, todo el header sino solo el intro, y eso es lo que pasa, solo cambia el intro. Entonces ese es el método from. Hay otro, voy a dejar como para que se vean todas las transiciones que hemos hecho. No, bueno, después lo hago. Entonces hay otro método que es como from y como to, pero se llama from to. Entonces ahora yo en lugar de especificar dónde va a arrancar para el caso de to, o pues dónde va a terminar para el caso de to, o dónde va a arrancar para el caso de from, puedo especificar ambas. Entonces necesito añadir otro parámetro acá. Digamos que esto va a ser 5, digo 5, que esto va a ser 1, que el color va a ser azul y que va a moverse en X 300 unidades. Entonces, pues voy a quitar esto solo como para ver la transición que queremos ver. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que intro va a empezar con estas propiedades y durante 5 segundos va a hacer una transición a estas propiedades. Entonces él va a empezar en amarillo, 100 unidades abajo de como está originalmente, con una opacidad de 1. De hecho esto es redundante, pero lo voy a dejar. Y va a ir desvaneciéndose hasta esta opacidad y va a ser azul cuando termine la transición y va a estar 300 unidades a la derecha. Entonces si yo cargo, solo lo apliqué a intro, entonces empieza en amarillo y se va volviendo azul, 300 unidades. Empezó aquí abajo porque yo le dije que empezara 100 abajo. Si no le hubiera dicho eso, hubiera empezado en su posición original y solo se movería a la derecha. Digamos, ya hay otro método que es set, pero set es diferente a from y a from to y a los que ya les mostré porque set no es una transición particularmente, sino que set es solo define propiedades del CSS.
Entonces ya no necesito decirle 2 porque no hay un arrancar o un terminar, sino solo definir. Entonces, eh, apliquémoselo a todo el header. Entonces, si yo cargo esto, va a ser, va a tener como la opacidad en 0.5 y el color va a ser azul y va a empezar en 300, pero no va a haber transición. Entonces, ok, no pasó nada. Cannot read. Ah, creo que ya sé qué es. Sí, como les decía, él me está diciendo que no puede leer esto como una propiedad de CSS. Y eso es porque esto no es una transición. Entonces no tiene sentido poner ese parámetro de tiempo, sino dejarlo así. Y si yo refresco, ya. Está a la derecha azul y medio visible. Porque eso es el set. Eh, Ahora quiero como mostrarles cómo manejar un poquito el movimiento, pues la forma en la que cambian los objetos, sí, los elementos en las transiciones. Y si ustedes notaron, cuando yo copié el Syrien, estaba esto, el Syrien del ISPAC. Y el ISPAC es, eh, pues ya está acá, pero el ISPAC lo que nos permite es controlar qué tan rápido se ejecuta una transición, o si empieza siendo muy rápido y termina siendo lento, o si empieza siendo muy lento y termina siendo muy rápido. Y eso, entonces, pues vamos a decirle acá, solo para mostrarles, los voy a mostrar tú. Vamos a decir que la transición va a durar 3 segundos y va a ir así. Ahora, como otra propiedad del CSS, yo le voy a decir que el is, y voy a ponerle power 0. Este número ya ahorita se los voy a explicar y le voy a decir is none. Is none. Entonces, si yo guardo esto, pasa esto. El power 0, ¿qué significa? Y el is none, ¿qué significa? Significa que durante toda la transición se va a llevar a cabo como en una velocidad constante. Entonces, esto está sucediendo constantemente. Entonces, ahora viene lo que yo le decía. IsNone es solo para Power 0, pero yo puedo decirle Power 1. Y entonces Power 1 ya necesita que yo le diga is in o is out. No tiene, no tiene isNone porque isNone es solo de Power 0. Entonces, ahí vemos que va a arrancar muy lento y va a ir acelerando. No es tan notorio el cambio porque este número es un 1, pero este 1 puede ser 1, 2, 3 o 4. Ahora, si yo le pongo 4, eh, va a ser mucho más marcado el cambio. Se va a notar mucho más. Puedo hacer lo que es al revés, que arranque rápido y termine lento con is out. Entonces ahí vimos que empieza rápido y termina lento. De pronto voy a poner que se vaya un poco más a la derecha y que la transición dure un poco más para verlo más marcado el cambio. Entonces ahí se ve claro que empieza rápido y termina lento. Ustedes pues cuando estén haciendo sus animaciones pueden pues jugar con este número, ponerle 2, 3, 4 o is in o is out, como quieran. Entonces, mm, pues ahora les voy a mostrar entonces eh, lo de los callbacks. Entonces, pues los callbacks hay tres tipos. Entonces, pues primero pongamos acá eh, una función. Entonces, digamos, acá uno puede tener callback que le dice a la transición qué hacer cuando empieza, qué hacer mientras se ejecuta y qué hacer y qué hacer apenas termine. Entonces, pues, para eso son estas funciones que estoy definiendo ahorita, que son on start, on update y on complete. Entonces, estas funciones, digamos, lo que yo ponga aquí dentro, va a ser lo que la transición va a hacer apenas arranque. Lo que yo ponga aquí adentro va a ser lo que la transición haga mientras esté ejecutando y lo que ponga acá va a ser lo que haga cuando termine. Entonces, digamos que yo cuando empiece quiero que imprima. Acaba de empezar. Ok. Voy a salir acá.
para que no me vuelvan a molestar. Ok, acaba de empezar. Entonces, ahora, para decirle que eso es lo que quiero que se ejecute mientras acaba de empezar, entonces lo voy a decir acá on complete, on start, digo, va a ser on start. Entonces le estoy diciendo esta función que es de, pues, on start de TwinMax va a ser esta función que estoy definiendo abajo. Entonces, si yo refresco y miro la consola, acá él imprime, acaba de empezar. ¿Ok? Entonces, digamos, podemos ponerlo un poco más interesante. Vamos a decirle on update. Y digamos que yo quiero que él imprima la cantidad de veces que digamos que entra este método. O sea, la cantidad de veces que se está ejecutando. Y para eso voy a decir esto. De acá. Y on complete. On update, digo. On update. Entonces, si yo refresco y miro la consola. Ah, claro. Es que acá siempre esto lo tengo que aclarar afuera. Qué torpe. Vamos a ir sin intentar. Y si yo refresco, digamos acá veo que entró 45 veces. Se actualizó 45 veces. Ahora, complete es lo que pasa cuando se está acabando la, la transición. Entonces, digamos, acá podemos hacer cosas bien chéveres también. Por ejemplo, digamos que acá y voy a elegir var primer. Acá voy a escoger el primer elemento de la lista que tenemos. Entonces, el segundo, voy a escogerlo. Y le voy a decir acá que a ese primer elemento le haga una transición de 2 segundos. Y pues lo voy a quitar todo esto. Y que lo convierta en rojo. Aquí le pongo la opacidad. Entonces acá está pasando esto. Y no se seleccionó el primer elemento. Ok, bueno, voy a intentarlo con intro. No sé por qué no está como sirviendo. A ver, acá. Pues imprimimos algo aquí en el onComplete para que veamos que sí está pasando algo. Console.log completo. Ok, completo. Ok, nunca está entrando ahí. Ah, y obvio, pues no le dije acá que onComplete. Era onComplete. Listo. Aún así no está. Ah, ok, ya. Sí, solo que se mueve un poco. Listo, entonces se ejecuta esta transición y en el callback, cuando le estoy diciendo cuando esté completo, ejecuta esta, que está moviendo esto a la derecha. 700 unidades. Lo voy a mover a la izquierda para que podamos ver cómo termina. Y termina en rojo. Entonces, esto y a la izquierda en rojo. Ahora, perdón. Digamos, uno ya piensa como en una forma de encadenar transiciones, pero entonces digamos que sería como inconveniente porque si yo quiero que haya una transición, bueno, después de esta transición, pero si yo quiero que haya una transición después de esta, me tocaría definir otra función y acá decirle onComplete esa otra función y acá hacer otra función, sí, okay, acá hacer function otra función.
y pues no queremos eso. Entonces, TwinMax, digamos, aparte de los callbacks, nos da una forma bastante conveniente de encadenar transiciones y es con una cosa que se llaman timelines. Entonces, el timeline nos va a permitir encadenar transiciones y pues hacer que se ejecuten una después de otra. Entonces, para declarar un timeline, vamos a esto ya no lo vamos a necesitar. Vamos a decirle lo siguiente. Entonces, TL, pues que es como vamos a llamar nuestro timeline, va a ser igual a new timeline max. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a ese timeline qué es lo que tiene que hacer. Entonces el timeline primero le vamos a decir timeline que primero digamos queremos ejecutar una transición true to con el header que dure 2 segundos y que coja la posición Y, le agregue 100 y ponga el color en verde. Ok, entonces si yo ejecuto esto, listo, quedó en verde. Entonces ahora, para hacer la siguiente transición no necesitamos hacer un callback, sino que digamos que yo después quiero que eso haga un to del intro de 4 segundos, que lo mueva 100 unidades, 200 unidades a la derecha, que lo ponga completo, opacity en 1 y con un is de power 0 isman, power 0.isman. Entonces, cuando ejecutemos esto, baja y se ejecuta después. 4 segundos. No le cambié el color. Bueno, solo como para que veamos. Color. Y ahí va cambiando. Ahí podemos ver cómo cambia rojo. Entonces después también podemos, o sea, podemos encadenar transiciones como queramos. Entonces digamos acá, digámosle from a primer de 3 segundos. Y solo que este se mueva hacia abajo. Ok. Sí, claro, como es from, está empezándolo acá. ¿Listo? Entonces, podemos encadenar tantas como queremos y como se pueden dar cuenta, esto es secuencial. Esta transición va después de esta transición, que va después de esta transición. Pero entonces hay una forma, hay bastantes de hecho, de decirle cómo queremos que se ejecute con los tiempos. Entonces la primera es una forma relativa. Entonces vamos a decirle acá, por ejemplo, digamos que queremos que esto ocurra con un pequeño delay. O sea que esta transición de acá, toda esta, ocurra un segundo después de que ocurra esta. Entonces para eso vamos a usar el tiempo relativo y le vamos a decir más igual 1. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos esto, vemos que se demora un poco. No sé si sirvió. Voy a ponerle como 3 para ver si es más claro. Sí, entonces ahí espera 3 segundos. Y se mueve a la derecha. Entonces digamos que queremos que después de esta se demore 5 segundos. Entonces también le vamos a decir t más 5. Digo más igual 5. Entonces cuando se ejecuta la primera, esperamos 3 segundos a que se ejecute esta. Se ejecuta. Y cuando termina, espera 5 segundos y se ejecuta esta. Bien. Entonces esa es la primera forma de manejar el tiempo acá en las transiciones. Hay otra que es con tiempos absolutos. Entonces, si yo quito esto, y con tiempos absolutos me refiero a, digámosle acá 1 y digámosle acá 2 y digámosle acá 2.
¿Esto qué quiere decir? Que esta transición va a suceder en el segundo 1 y estas dos van a suceder en el segundo 2. O sea, no importa que esta esté escrita después de esta, porque como ambas van a suceder en el segundo 2, ambas van a suceder al tiempo. Entonces, si le damos clic, este baja y luego estas dos suceden al tiempo. Porque eso lo especifique acá con tiempos absolutos. Entonces, si yo quisiera que fuera secuencial, pues podría decirle acá 0, o sea, nada para que lo haga de una, 1, 2 y 3. Y cuando suceda, otra vez y secuencial. Uy, ¿acá qué pasó? Digamos, acá no, yo les dije que para que fuera secuencial es una mentira porque esta transición dura más tiempo que la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Entonces, esa es una forma también como para decirle que yo quiero que, digamos, en la mitad de esta transición pase esta transición. Ahora sí lo podemos poner también en desorden, como que esta suceda en el segundo 3 y esta suceda en el segundo 1. Y entonces ahora lo que va a pasar es que esto se va a subir primero. Y esto se va a subir se va a mover a la derecha después. Entonces, eso es. Hay otra forma, y con esta acabo ya el manejo del tiempo, el timeline, que es decirle a un elemento, ponerle un identificador para después manejar el tiempo relativamente con ese identificador. Entonces, si le decimos acá .add t, y yo acá le digo, digamos a este le digo t más igual 5. Entonces, esta transición va a suceder 5 segundos después que acabe esta transición. Y para verlo, entonces baja esto, sucede esto, y si vieron la diferencia entre que baje esto y suba esto, van a ser 5 segundos. Entonces, solo como para ver que no es porque esté siendo secuencial, pongámosla que se ejecute cuando se está ejecutando esta también. Baja, se mueve a la derecha, y mientras se mueve a la derecha, esto debería empezar a subir. Y eso es justamente lo que pasa. Entonces, eso sería el manejo del tiempo del timeline. Pero hay unos métodos que nos da TwinMax para manejar el tiempo del timeline de otra forma, para que se pause la transición, para reversar la transición, para reiniciar la transición, para ir a un punto particular en la transición. Y bueno, o sea, en realidad bastantes cosas. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Y entonces para eso necesito estos botones. Pausar, resumir, reiniciar, para atrás. 20, que vaya al 25% de la transición, que vaya al segundo 2, que vaya lento y que vaya rápido. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Le vamos a decir acá a document.getElement by ID. Le vamos a decir que escoja están en orden. Sí. Entonces, botón .add event listener de click. Y aquí vamos a definir un par de funciones, o no, hagámoslo acá una vez, con un arrow function que diga tl. Este botón, ¿cuál era? Pausar. Entonces, pause. Listo. Entonces, si ejecutamos esto y le damos clic a pausar, la transición debería pausarse. Eso es justamente lo que pasa. Bueno, entonces, ahora pues como para mostrarles todas las funcionalidades, solo voy a poner como acá varios de estos. Este hasta el 7. 1, 2, 3, 4. Sí, ok. Ok, entonces, digamos, para resumir, que es el botón 1. Vamos a hacerlo también con una función acá, pero esto va a ser tl.play.
play. Eh, el botón 2 es reiniciar, entonces restart. El botón 3 es para atrás, entonces reverse. El botón 4 es ir al 25% y entonces acá vamos a ir, eso es con progress. Y acá adentro vamos a ir el porcentaje de la animación que queremos ir. Entonces queremos ir a ver cómo está la animación cuando se ha ejecutado el 25% de la animación. Es el botón 4. El botón 5 es para que vaya lento. Entonces vamos a decirle time, scale, scale y que vaya a la mitad de la rapidez. El botón 6 es para ir rápido. Entonces time, scale y le vamos a decir que vaya 3 veces más rápido. Y aquí el botón 7 es para ir al segundo 2 de la transición. Entonces vamos a ir a ver cómo está en el segundo 2 con SIG. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar esto. Lo podemos pausar. ¿Sí se pausó? Sí. Solo como para ver por qué no era fácil apuntarle. Pausar, resumir, pausar, reiniciar. Ahora podemos, mientras esté yendo ahí, hacer lo que vaya para atrás, pausar, resumir, 25%, ahí y está en el 25% de la transición, que vemos que es cuando está abajo. Si lo reiniciamos acá, ese es el 25% más o menos. En el segundo 2 está así. Bueno, pues el segundo 2 coincide con el 25%, entonces pongámoslo en el segundo 3. Ahorita en el segundo 2 apenas está arrancando esta transición. Si lo ponemos en segundo 3 debería estar como por acá. Otra vez segundo 2. Algo como más exagerado. SIG 5. Y segundo 5. Sí. Entonces ahí sale más a la derecha. Porque ya pasaron pues esta cantidad de segundos. Para que vaya lento. Ahí va más lento. Aquí va rápido, lento, rápido, lento, para atrás. Va rápido para atrás. Y bueno, ese tipo de cosas se pueden hacer con esos métodos. La verdad, esto es bien interesante, además porque permite como un alto nivel de interacción con el usuario, pues estas funciones. Eh, entonces, eh, es bien chévere. Y ahora ya, para acabar, eh, pues lo de la explicación de el timeline, vamos a usar digamos, una característica de Timeline Max que no tiene Timeline Light. Entonces, pues esa es una de las diferencias. Y es que puede ser que yo quiera que esta transición se ejecute varias veces. Entonces, digamos que yo quiero New Timeline Max y le puedo decir aquí repeat y que se ejecute 2 veces. Que repita 2 veces. Y digamos, no, digamos eso. Esto está muy largo, entonces pues solo voy a ponerle como esto. Y como para que se devuelva. Header 2 segundos para que vaya arriba y abajo. ¿Por qué no me cierra las comillas? Listo. Entonces pues va arriba y abajo. Se sube como bastante. Entonces pues voy a decirle como, no, pues no, en realidad no es relevante, pero bueno, esto es lo que pasa. Y como ven, ya ahí va a detenerse porque ya se ejecutó 2 veces. Entonces si yo le digo que se repita una vez, la transición en total va a pasar una y la que se repite. Y 2. Bien. Entonces, si yo le digo -1, es como infinito. Entonces, 1, 2,
Y bueno, así no va a terminar nunca porque le dije -1. Entonces, esto es particularmente útil porque, digamos, yo puedo querer que algo suceda después de una cantidad determinada de iteraciones sobre la transición. Entonces, digamos, al timeline max, digamos que no es estrictamente una transición, pero igual yo puedo usar un callback que sea onComplete y que sea onComplete. Y acá decirle function onComplete. Y digamos que yo quiero que todo el header desaparezca. Entonces voy a decir twinmax header y que desaparezca de repente. Algo así, pues algo bien bajito para que sea rápido. Y opacity 0. Entonces, bueno, esto todavía sigue ejecutando porque le dije que era infinito. Entonces, si ustedes notan, ok, acá la habían borrado. Esto en realidad no tiene mucho sentido. Ahorita como está, porque le estoy diciendo como cuando termine de hacer infinitas iteraciones. Entonces, pues claramente no va a pasar. Ya me esté on complete. Entonces, pues digamos que yo quiero solo que después de repetirlo una vez desaparezca todo el header. Y esto es punto .to porque no tiene nada. Listo. Si lo corremos, se corre una vez, se repite y desaparece. Entonces, esa es una funcionalidad del Timeline Max que uno no puede usar con el Timeline Lite, para que lo tengan en cuenta. Y ya con eso, digamos, acá está como pequeña explicación